Bueno, vamos a explicar pasos para crear lo que es una base de datos utilizando el programa Navicat con el servidor WAM Server. Primero que nada tenemos que reiniciar nuestro servidor WAM Server. Después de reiniciarlo, nos vamos al programa lo que es Navicat, darle clic en conexión, hacer lo que es nuestra base de datos. En este caso la vamos a llamar evaluación y después empezar a crear lo que son las tablas. Bueno, como anteriormente dije, nuestra base de datos se va a llamar evaluación. Ya se nos dieron unas tablas estipuladas que son las que ustedes ven aquí. Para ahorrar tiempo ya fueron creadas, pero se les va a enseñar cómo crear una tabla en este programa. Nos vamos a New Table. Aquí nos está pidiendo el nombre, es decir, el nombre de la columna de una de las tablas. Nosotros le podemos poner cualquier cosa. El tipo de carácter que va a ser depende del carácter, ya sea varchar, entero, doble, etc. Para ir agregándole otra columna, se le da clic derecho y le vamos a ir agregando otra fila. Y ya le vamos poniendo el nombre de la columna que puede ir siendo, y de igual manera se le va agregando qué tipo de carácter va a ser. Con esto cerramos y nos va a pedir que guardemos la tabla. Le damos cerrar, le damos que sí la queremos guardar y le ponemos el nombre de la tabla. Bueno, nuestras tablas ya están estipuladas, son 7 que tenemos. Para ir llenando cada una de nuestras tablas le vamos dando doble clic. Estas tablas ya están llenas y nada más es cuestión de ir agregándole los valores que se les estipulan. Es decir, anteriormente se mencionó los nombres de las columnas que van a ver, su tipo de carácter, y ya con los datos estipulados que se nos fueron dando, se va llenando cada una de las tablas según los datos que te pide. Bueno, dentro de nuestras tablas tenemos una que se llama ejemplo, la que hicimos hace un momento. Le damos doble clic, se abren las columnas ya predeterminadas, las que nosotros les dimos. En este caso es nombre, edad, sexo. Es cuestión de ir llenando. Y así sucesivamente podemos llenar nuestras tablas con los valores que nosotros queramos. Bueno, para guardar esta tabla le damos cerrar, te pide la opción guardar y ya le damos. Ya si queremos ver que están sus datos, ya quedaron guardados. Bueno, esto es un ejemplo. Bueno, en esta práctica en sí lo que se van a ver son las consultas. Para hacer una consulta nos vamos a la parte superior de este programa y le damos acá donde dice Query. Ya le damos lo que es una nueva consulta y ya empezamos a escribir con respecto a la consulta que se va a hacer. Esta es nuestra primera consulta. Esta consulta en sí lo que hace es mostrarnos lo que tiene toda la tabla Bikes. Le damos Run y nos corre y nos muestra todos los datos que se encuentran dentro de esta tabla. Le damos guardar y ya queda guardada. Cerramos y ya vemos que aquí ya está guardada nuestra primera consulta. La queremos abrir y ya aparecen todos los datos.
Bueno, vamos a continuar con las consultas y vamos a hacer la siguiente consulta. Nuestra consulta empieza así. Bueno, esta consulta en sí nos va a mostrar dentro de la tabla de bytes todos los que contengan el nombre o la palabra Purley. Y al darle correr nos aparece el siguiente con todos sus datos que contenga dentro de esta tabla. Esta sería nuestra segunda consulta. Bueno, vamos a continuar con una siguiente consulta. Esta consulta va a tratar acerca de la tabla de prices, es decir, de unos productos. En sí lo que va a hacer es aumentar 25 centavos al precio original. Ahí ya quedó estipulada toda nuestra sentencia o nuestra instrucción para hacer llegar la que son los 25 centavos a cada precio, es decir, se lo va a ir aumentando. Le damos run y ya nos aparece. En sí su precio original son estas, lo que contiene esta columna, y estos son los 25 centavos que se les ha sumado. Guardamos nuestra consulta y dentro del ejercicio esta es nuestra consulta número 6. Queda guardada, la cerramos y aparece acá dentro de la lista. Al abrirlo nos muestra su sentencia, es decir, nuestra instrucción, y nos muestra el resultado que ya se había mostrado anterior. La consulta que haremos a continuación va a referirse a lo que es la diferencia que existe entre los datos de una misma tabla. La tabla o los datos de la tabla que va a tomar es acerca de la tabla que lleva por nombre hilo. Nuestra consulta empezará así. Estas son las instrucciones para llevar a cabo lo que es esta tabla. Lo que es nuestra consulta. Al terminar de escribir toda la instrucción, le damos run y aparece los resultados que nos muestra según la tabla. Esta es la diferencia que hace entre esta y esta columna. Le damos guardar a nuestra consulta, que es la consulta número, en nuestra consulta número 10, y ya queda estipulado. Al abrirlo y correrlo nos muestra los datos o la diferencia que ya se hizo o se generó sobre ella misma. Hasta el momento llevamos 4 consultas. Vamos a hacer una consulta acerca de una tabla diferente. En este caso va a ser nuestra tabla llamada price. Es decir, esta consulta nos mostrará todos los datos que se encuentran establecidas dentro de esta tabla. Que son estos y estas son 2 columnas. Quedará guardada nuestra consulta y dentro de los datos ya proporcionados, esta consulta va a ser la consulta número 20. Con respecto a esta misma consulta que acabamos de hacer de la tabla, vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer las que empiecen con un nombre
de JD, es decir, esa sería nuestra consulta número 24 dentro de la tabla que se lleva por nombre price. Vamos a seleccionar lo que son los datos de friends y vamos a seleccionar que lleve por nombre el JD. Al correrlo nos va a aparecer que dentro de la tabla existe uno que lleva por nombre JD y todos sus valores dentro de la tabla. Le damos guardar y sería nuestra consulta número 24. Vamos a seguir agregando más consultas dentro de nuestra base de datos. Esta es nuestra consulta dentro de nuestro ejercicio, la número 33. Vamos a seleccionar lo que es nuestra tabla de friends y nuestra columna de first name. Es decir, dentro de esta consulta nos va a mostrar todos los datos que se encuentran, menos los que tienen los valores de al. Al correrlo nos muestran sus columnas y sus diferentes datos que contiene cada una de ellas. En sí nos muestran 3. Pero a continuación nuestra tabla en sí, que lleva por nombre friends, nos muestra que tiene 5 valores, lo que quiere decir que nos muestran todos los valores menos lo estipulado, es decir, al. Cabe mencionar que dentro de este ejercicio se muestran una serie de diferentes de consultas, pero en sí la mayoría se va repitiendo, por lo cual se les explicarán las más importantes o las más destacadas. Así quedaría nuestra consulta número 3. Esa es nuestra tabla original con 5 datos y esta nuestra consulta número 33, quitando los que tengan la letra A con 3 datos, es decir, quitaron los dos primeros, la de Bundy y Mesa. Merrick, Mass y Buller aparecen acá, Merrick, Mass y Buller. En nuestra consulta anterior elegimos una que nos quitara todos los que empezaran con la palabra o con las letras AL, al. En esta consulta, que es la consulta número 38, nos vamos a seleccionar lo que es la tabla parts y vamos a decirle que nos tiene que elegir los que empiecen con la letra A. Dentro de la tabla, al correr nuestra instrucción, nos aparecen 3 nombres, que es Appendix, Adams y Anvil. Son 3 con sus diferentes datos que contiene esa misma tabla. La tabla original se muestra a continuación. Aquí aparecen 5 datos, de los cuales nada más tomó la primera, la segunda y la quinta. Por eso al correr nuestra instrucción nos aparecen los 3 datos. Se guarda nuestra consulta y queda guardada dentro de la base de datos. Aquí están nuestras tablas. Para verificar nos vamos a query y aparecen todas nuestras columnas que hemos hecho, nuestras consultas que hemos hecho normalmente. Como ya se había mencionado, no se pueden hacer todas las consultas porque en sí trata de lo mismo. Para concluir, vamos a hacer una consulta que sea con respecto ahora en el sentido de los estados, es decir, dentro de la tabla friends nos vamos a ir que el estado que aparece con la letra C se nos sea mostrado, es decir, el nombre, el first name, el área, el teléfono, el estado sería co, es decir, empieza con C, y nuestra tabla en sí es toda esta, es decir, dentro de nuestro estado nada más aparece uno, que es el que se mencionó anteriormente. Con eso se terminó el sentido de utilizar nuestro programa Navicat con nuestro servidor WAMP Server. Con eso queda todas nuestras tablas, nuestras consultas que hicimos. Esta es nuestra base de datos que lleva por nombre evaluación. Y con esto terminamos.